secretario que tenga la bondad de leer el orden del día. Orden del día. Primero, verificación del foro. Segundo, lectura de excusas. Tercero, consideración y aprobación del acta número 001 correspondiente a la sesión del 6 de febrero de 2017. Cuarto, informe de la Presidencia, Comunicaciones y Consultas. Quinto, informe de la Comisión de Candidaturas. Sexto, ideas para la reconstrucción nacional, exposición del académico Cesario Rocha Ochoa. Séptimo, proposiciones y proyectos de los señores académicos. Octavo, refrigerio. Está leído el orden del día, señor presidente. Ocurre que dentro de la importancia del gran compromiso nacional frente a la paz, yo me he puesto desde que me dio el mes de diciembre para acá a hacer algunas reflexiones que las comenté con el doctor Gaviria Líbano, acá presente, y que quiero presentárselas a la consideración de ustedes porque creo que son algunas ideas que pueden tener alguna relevancia. He venido meditando en el verdadero significado del denominado posconflicto, con ocasión de la suscripción del acuerdo final, una vez se superó el resultado del plebiscito del pasado 2 de octubre del año pasado. Se trata de un verdadero acontecimiento nacional de carácter histórico y que conlleva en su clara expresión la construcción de un nuevo concepto de sociedad con las obvias implicaciones culturales y políticas. El acuerdo nacional con las FARC es necesario complementarlo por el gobierno como representante político de la República, de la nación entera en toda la extensión del país. La actitud personal, primero, el perdón. Soy de la opinión de que todas las personas que de alguna manera tenemos una responsabilidad en el medio en que nos movemos dentro de la sociedad colombiana, antes de entrar en contacto con los protagonistas del conflicto, debemos realizar un ejercicio de carácter subjetivo, hilvanar nuestras ideas conscientes de la dimensión de la problemática social en que estamos inmersos, por las razones del acuerdo final, y para ello comenzar a ordenar nuestros pasos previo un razonamiento tan profundo como sincero, tan convincente como honesto, tan necesario como cierto, tan complejo como razonable. Quienes hemos sido víctimas del conflicto y quienes no lo han sido, debemos tener un rasero común en nuestras hondas convicciones sobre el significado de la convivencia nacional que se deriva del acuerdo. Hemos de profundizar en el marco de nuestra conciencia para que las ideas sobre las cuales se conduzca nuestra conducta frente a terceros tenga el tamiz sincero del perdón. Esta recóndita actitud subjetiva debe iluminar nuestra conciencia. Ha de ser un esfuerzo supremo y por lo mismo difícil de iluminar, de arraigar en nuestras moradas interiores, pero absolutamente indispensable, pues se trata de que le tendamos la mano al nuevo ciudadano colombiano, aquel que regresa de la clandestinidad, que viene cargado de esperanzas, que se presenta ante nuestros ojos como uno de los extremos del conflicto armado, pues el otro es desde luego quien por más de 50 años ha procurado defender con las armas del Estado a la delincuencia organizada, que como fuerza subversiva pretendió sustituir nuestra fisonomía democrática, el Estado social de derecho, nuestras instituciones y el curso regular de nuestras vidas de hijos, nietos, hermanos y demás miembros de la familia colombiana. Somos conscientes de que el conflicto ha dejado miles de víctimas en la geografía nacional, que ha ocasionado la más sangrienta lucha de que tengamos noticia
luego de nuestra independencia y de nuestra organización como Estado, libre, construido acorde a nuestros sueños, para que en su ancho alero ponerle orden a nuestra existencia. Sí, enarbolar como una bandera, reflejo de hondas convicciones, el perdón. Perdonar, como lo indican los diccionarios, es redimir una pena, una ofensa, un agravio, ser indulgente, capaz de superar los más hondos trastornos emocionales por las afrentas recibidas, así sea a costa de nuestra idea de justicia y del implacable peso de la ley. Levantarnos sobre nuestra estatura humana para redimir nuestras laceradas conciencias en procura del bien común, de la redención social, renunciar a demandas o denuncias, o querellas, o contiendas bélicas fratricidas, indultar en nuestra alma al asesino, procurar la amnistía como antídoto para enervar la guerra, llevar el acuerdo a la profundidad de nuestro espíritu para encontrar el camino de la solidaridad y el amor al prójimo, así sea con aquel que cercenó nuestras creencias, que atacó nuestros valores y pisoteó los principios que conformaban nuestras más augustas tradiciones sociales. Sí, parece como llegar a un extremo absurdo, a postrarnos ante el resquebrajamiento del orden jurídico, pero no, es justamente para reconstruir las instituciones, para colocar al adversario en pie de igualdad ante la ley, para reordenar nuestro país, tan descaecido por decenas de años de conflicto, de ese estado de cosas que se nos estaba volviendo común a nuestra vida, al escenario normal de la vida institucional. Si logramos superar el odio que carcome nuestras entrañas, si nos liberamos de esa coyunda negativa, si observamos desprevenidamente que el sol sale para todos, que podemos racionalizar las emociones tan fustigadas, tan inclementemente agredidas, quizá logremos concebir que es el humanismo de nuestras tradiciones, de los valores y principios que nuevamente flotan en nuestra cotidianeidad, el que genera las energías necesarias para calmar el dolor que nos impulsa al abrazo y el perdón, a la convivencia pacífica y a la construcción de un nuevo mundo. Agravio y venganza, ofensa, justicia y reparación. Desde el comienzo de la sociedad, el mundo de los sentimientos, así como el de las pasiones, han dominado buena parte de la conducta humana. El daño que percibimos como reacción natural nos causa encono y según el rango de la ofensa, de la misma manera se intensifican nuestras reacciones. Si además de ello nuestro grado de cultura o simplemente de racionalismo se incrementan las pasiones como consecuencia del agravio y se agitan objetivamente entonces la acción y la reacción, en veces una y otra se hacen objetivas de la misma intensidad y en sentido contrario, como si fuera una ley física. Para reprimir y ordenar estas conductas surgió el derecho. Como instrumento de regulación social, era preciso evitar que protagonistas y antagonistas se hicieran justicia por propia mano, como ocurrió con el ojo por ojo y el diente por diente del Código de Hammurabi, por la simple utilización infantil y por lo mismo elemental de la venganza. La norma jurídica codificada, la conducta tipificada y el juez como estructura dirimente coactiva, dice el derecho, lo aplica en cada caso y así la jurisdicción y la fuerza del Estado reprime, conduce y juzga. Ello en la regularidad de los acontecimientos, en la normalidad institucional. Dimensión del conflicto.
En los tiempos que corren, hemos vivido por más de 6 décadas sometidos a la confrontación armada por la insurgencia de fuerzas furtivas e ilegales que pretendieron, y afortunadamente no lo lograron, desestabilizar las instituciones, el orden jurídico y el Estado de Derecho. Lo combatieron arduamente desde la clandestinidad, haciendo uso de todos los instrumentos imaginados para destrozar la sociedad, en utilización de toda clase de medios de lucha, como que aspiraban sustituir a la fuerza nuestro sistema de gobierno para lograr sus fines proditorios con alevosía y engaño. No hubo límite en los medios utilizados, como que no tuvieron en mente la idea del derecho, aún del derecho internacional, o de manera concreta el derecho humanitario, tan en boga en la actualidad para limitar los instrumentos bélicos o las leyes de la guerra. No, la barbarie de los ataques no tuvo fronteras ni factores comparativos con los conflictos de otras latitudes. La situación agraria. Dentro de las causas del conflicto, a las cuales nos referimos más adelante, se ha hecho énfasis en el drama campesino, la situación agraria y los deberes del Estado para regular esta situación, contenidos en el artículo 64 de nuestra Carta Política, que nos señala la necesidad de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Al respecto, el exministro de Agricultura, destacado jurista y miembro de esta academia, y actualmente comisionado de paz designado por el Gobierno Nacional para atender a la solución del conflicto con el grupo armado ELN, Juan Camilo Restrepo, hizo acá un detallado estudio respecto del cual reproducimos las siguientes y breves afirmaciones por considerarlas muy ilustradoras. Abro comillas. Lo que se ha negociado en La Habana hasta el momento, en lo que corresponde al punto número 1 de la Agenda Política de Desarrollo Agrario Integral, de ninguna manera compromete la propiedad privada o los legítimos derechos adquiridos de los empresarios que honesta y denodadamente trabajan la tierra en Colombia. Tampoco crea factores de inseguridad jurídica, como con manifiesta mala fe repiten los enemigos del proceso de paz. En el fondo, lo negociado en La Habana no es otra cosa que el esbozo de un inmenso plan de desarrollo rural y de la formalización de la propiedad agraria que habría que ejecutar durante el llamado posconflicto, a partir del momento en que ojalá se firme la paz en Colombia. Para realizarlo, agrega, más que cambios en leyes o en la Constitución, se requerirá un inmenso contenido de decisión política, de adecuación institucional para ejecutarlo técnicamente y, ante todo, de cambio profundo de mentalidad en las esferas dirigentes del país, que deben comprender y ayudar a cerrar los baches vergonzosos entre ciudad y campo, si realmente queremos que se arraigue duramente la paz en Colombia. Hasta aquí la cita del doctor Juan Camilo Restrepo. No podía ser más claro y contundente el doctor Juan Camilo Restrepo. Sin duda alguna, los más importantes aspectos a corregir o implementar, como se dice ahora, dependen más de la puesta en marcha de políticas públicas por parte de la dirigencia nacional, del profundo cambio de mentalidad y de las conciencias de que es preciso, al reinsertar a los combatientes de las FARC a la sociedad civil, tratarlos como ciudadanos, pues ellos, al suscribir los acuerdos de paz o al compartirlos, asumieron
una actitud de conciliación, de respeto al orden jurídico vigente, a las nuevas disposiciones legales que se habrá de crear, la llamada justicia transicional, y con ellos republicana y democráticamente comenzar la reconstrucción institucional, como que es una nueva nación la que comienza con el posconflicto. Necesidad de una justicia especial. Como se desprende de los acuerdos de La Habana, no es suficiente el ordenamiento jurídico vigente para ponerle fin al conflicto, pues los hechos han puesto en evidencia la necesidad de nuevas disposiciones legales y la creación de una jurisdicción especial para ello. Al respecto, traemos a cuento un estudio muy bien hilvanado acá y aquí mismo escuchado por la magistrada y académica Cándida Rosa Araque de Navas, cuando afirma, abro comillas, los crímenes de alto impacto social cometidos por organizaciones delincuenciales que afectan a la sociedad y a la estructura de un Estado requieren maduración social y judicial para afrontarlos, combatirlos y lograr los objetivos propuestos, circunstancias que han venido evolucionando a través del tiempo y adecuándose al contexto histórico-social. En estos conflictos, agrega, tienen lugar graves violaciones de derechos humanos que se repiten sistemáticamente, como las masacres, los secuestros, las torturas, tratos crueles y degradantes, las desapariciones forzadas, genocidios, reclutamiento de menores, etc., lo que hace necesario estructuras jurídicas diferentes de las tradicionales, ya que estos hechos punibles cometidos por tales organizaciones criminales traen íncitos un elevado número de víctimas y victimarios, motivo por el que hay que tener en cuenta el contexto político, social y económico que ha hecho posible el desarrollo y funcionamiento de las estructuras macrocriminales, la investigación y el procedimiento penal de los autores de crímenes internacionales, entre ellos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son esenciales para la justicia transicional. Cierro comillas. Naturalmente compartimos este punto de vista. Luego me refiero al acuerdo general o al acuerdo especial. Hago una pequeña referencia sobre ellos que ya hemos aquí debatido ampliamente. Recuerdo la sesión en que estuvimos analizando este aspecto y hablábamos de que el acuerdo era un acuerdo general, no era un acuerdo especial, y concretamente lo hicimos a partir de una ponencia que elaboró el doctor Enrique Gaviria Liévano para responder a una demanda del exfiscal Montealegre ante la Corte Constitucional, y que contó luego después con el apoyo del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra y de muchos interventores, entre ellos el doctor Francisco Barbosa, acá presente, y de muchos de ustedes. Y simplemente yo hago referencia a ese acuerdo general o especial, porque justamente, además de los hechos por aquí comentados, vino la opinión que debatió justamente el doctor Francisco Barbosa en un artículo profusamente divulgado sobre los mitos sobre el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Él hizo una importante precisión sobre la eventualidad de que el acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC se consideraba como de carácter especial, diferente a lo que aquí habíamos hablado, y se ha convertido en una especie de doctrina de esta corporación. Y él decía al respecto, abre comillas, el acuerdo especial no es un tratado internacional porque las FARC no son Estado y porque la aplicación de normas humanitarias no permite que se altere el estatus jurídico de las partes, como lo indica el artículo 3º común de los convenios de Ginebra de 1949. Del mismo modo, el acuerdo especial no solo sirve para mitigar los combates y las hostilidades o para proteger prisioneros, sino para ponerle punto final al conflicto. Así lo reconoce nuestra Corte Constitucional en la sentencia C-225 de 1995, el Comité Internacional de la Cruz Roja
y el artículo 6 del Convenio 3 de Ginebra, que le permite a las partes concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que le aparezca oportuno reglamentar particularmente. Y cierro comillas de la cita de él. Ya anteriormente nosotros nos hemos puesto de acuerdo en 4 puntos. 1, que el acuerdo de paz no es un acuerdo especial como el que le puso término al conflicto armado colombiano. 2, que el acuerdo de paz no es un tratado porque ni las FARC ni el ELN han sido reconocidos por Colombia ni por ningún Estado como cuerpos beligerantes. 3, que el derecho internacional humanitario forma parte del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, el acuerdo de paz con el cual terminaría el conflicto interno colombiano contiene disposiciones que se refieren a distintas materias ajenas al mismo y que por tanto no integran el derecho internacional humanitario. Y finalmente, 4, el acuerdo de paz es un acuerdo político que debería ser aprobado por el Congreso y donde se puede debatir su conveniencia. Por lo tanto, no es desde el punto de vista jurídico absolutamente concluyente que el acuerdo sea de carácter general o especial. Lo que debe quedar claro es que en uno y otro caso el acuerdo no reconoce a las FARC como un Estado o como una estructura política de tal carácter, de tal manera que para ponerle término al conflicto deba suscribirse un tratado. No. La guerrilla, desde que inició conversaciones con el gobierno nacional, lo reconoció como la institución con la que era preciso dialogar para suscribir el acuerdo final con el que se le pusiera fin al conflicto. Así ha sido. Parece una hipérbole decirlo, pero sin que fuera preciso considerar a las FARC como parte de una larga lucha armada, como parte de un tratado. Simplemente reiteramos, como una estructura política clandestina que luego de una larga lucha armada aspira a reintegrarse a la vida civil del Estado colombiano, sometiéndose a nuestro ordenamiento jurídico, así se haya creado una justicia y una jurisdicción especial para lograrlo. Por estas consideraciones, en varias oportunidades políticas, los gobernantes de turno en este lapso de más de 50 años han intentado a través del diálogo buscar soluciones pacíficas al degradado conflicto y en algún momento, por cualquier razón, se rompieron las conversaciones. Al fin, el actual presidente logró que la guerrilla de las FARC prolongara el diálogo por más de 3 años continuos, tiempo sin antecedentes para el efecto, y dentro de las mesas de trabajo se analizaron las causas del conflicto y se idearon las siguientes soluciones. Aquí repito yo, y no voy a leerlo, sino simplemente el enunciado de los diferentes 6 puntos. El primero fue, pues, obviamente, la inequidad del uso de la tierra, su concentración en pocas manos. El segundo, la participación política de los integrantes de la FARC una vez que se concentren en territorios preparados para el efecto. Tercero, cómo viene el acuerdo al cese al fuego de hostilidades bilateral y luego la normalización en las zonas campesinas y en los campamentos. Cuarto, la solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. Y finalmente, sexto, la creación de una jurisdicción especial para la paz, sus órganos y procedimientos. Como se ha dicho de manera repetida, este fue el documento que se logró suscribir entre las partes, el cual, rechazado por la opinión pública en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, el cual, infortunadamente, como lo ha advertido el Consejo de Estado, fue manipulado y por lo tanto se indujo al error al electorado. No obstante, según las mesas de trabajo organizadas entre el gobierno y los representantes de las fuerzas de la oposición presentes en el referido plebiscito, se modificaron varios aspectos del acuerdo consensuado posteriormente con la FARC y finalmente fue aprobado por el Congreso Nacional como organismo representante de la opinión pública en la geografía territorial. Reitero que es preciso
convivir con sinceridad con el adversario, para que en el curso de los acontecimientos y con el paso de los años y la disminución de las pasiones pueda llegar a ser nuestro compañero o amigo. Ello es posible si desarmamos nuestros espíritus y somos capaces de perdonar. Y si lo mismo hacen los demás al reinsertarse en nuestra sociedad democrática y libre por naturaleza. Este es el primer paso y el más difícil. Pero si es respondido por el otro de manera recíproca, se constituye en el cimiento de la construcción de la paz, de la reconstrucción nacional, puesto que necesariamente es un nuevo país y un nuevo Estado el que surgirá del cumplimiento de los acuerdos y de la reinserción de los adversarios a la también nueva sociedad. Una nación más equitativa, más justa, más tolerante, más respetuosa de las ideas ajenas y contrarias, dispuesta a zanjar diferencias, por agudas que sean, por medio del diálogo fecundo en paz y comprensión intelectual y emocional. En este estado del proceso, superada esta fase inicial, debe comenzar la aplicación objetiva de los acuerdos, según el contenido de los 6 puntos anteriormente enunciados, los cuales, como es apenas lógico advertirlo, tienen una serie de complejidades que es preciso sortear en aras de lograr una paz estable y duradera. La opinión nacional, infortunadamente, se ha politizado políticamente, singularmente por parte de las fuerzas de la oposición, como que ha utilizado el proceso de paz como un ingrediente fundamental de su quehacer político en vísperas del debate electoral del año 2018. En consecuencia, una serie de interpretaciones de todo el articulado del acuerdo se ha expuesto a la opinión, en muchos casos desfigurando la verdad y en beneficio de sus particulares intereses de grupo. Esto es parte del ejercicio político de la oposición, pero que en atención a que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento elevado a rango constitucional, artículo 22, es deseable que se sustrajera de las contiendas partidistas por obvias razones de orden público y tranquilidad nacional. Al momento de escribir estas notas entró en circulación la revista Semana número 1814 del 5 al 12 de febrero de 2017. En ella se da cuenta que están llegando ya más de 6.200 guerrilleros, hombres, mujeres y niños, a los 26 lugares acordados por el gobierno nacional mientras dejan las armas y se van incorporando a la vida civil. Que el 3 de febrero ya habían llegado a 4.761. En las zonas veredales habrá un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación conformado por la misión de la ONU, el gobierno y las FARC, que dicho organismo internacional ha desplegado para el efecto 347 observadores. La policía tiene a cargo de la seguridad 1.800 hombres y los anillos externos del ejército están integrados por 11.000 hombres. A febrero 18 ya habían llegado a las zonas veredales 6.900 guerrilleros. Se ha pactado que en dichos sitios de concentración habrá dormitorios, zonas comunes, comedores, aulas, oficinas, puestos de salud y sitios de esparcimiento para albergar por un término de 180 días a los reinsertados. Dejan ellos las armas en poder de los organismos internacionales acordados, son objeto de un censo, identificación, cedulación, capacitación por parte del SENA, entrega de los menores al gobierno y se aprestan luego del desarme a formar un partido político, comenzar a ejercer sus derechos, se vinculen a las actividades laborales y en medio de los naturales tropiezos e incumplimientos advertidos por las partes, se vaya articulando su presencia en la vida nacional de manera pacífica y conciliadora, generando la confianza indispensable para ella. No es tarea fácil, dentro del clima de incertidumbre que rodea el acuerdo de paz,
por la polarización política frente al acuerdo de paz, y es de esperar que la sociedad civil, es decir, el resto de los colombianos, que no somos protagonistas de primera línea del conflicto, hemos de hacer los esfuerzos indispensables para deponer las pasiones, las diferencias, incertidumbres y elementos negativos en pos del ideal supremo de regresar a la actividad cotidiana, no ya únicamente llevado por las voces de la esperanza y la ilusión, sino contribuyendo ahí sí, en primera persona, a la construcción del nuevo país que demandan las circunstancias, con armonía social, reparación a las víctimas, trabajo, aplicación de la justicia especial por la jurisdicción prevista para el posconflicto. A mí me ha parecido que es mucho lo que puede hacer la Academia Colombiana de Jurisprudencia al respecto. Sus capítulos seccionales y cada uno de los miembros de la Academia en su propia vida interior particular y en su vida familiar. El cumplimiento de los acuerdos por las partes es en extremo quebradizo y es preciso conducirlo con las pinzas del cirujano, como las ilusiones del Quijote del ideal, no solamente por parte de los extremos suscriptores del acuerdo para superar el drama nacional más largo de nuestra historia, sino para convertir la paz en el adecuado instrumento de desarrollo y recuperación institucional y como legado generoso a las nuevas generaciones que son también víctimas inocentes del conflicto. Muchas gracias. Agotado el orden del día. Sí, señor presidente. Entonces, les agradecemos mucho su participación, muy agradecidos por sus palabras y por las intervenciones. Vamos a programar con cuidado el debate que hay que hacer sobre el gobierno del general Rojas Pinilla y nos invitamos entonces a un y levantamos la sesión.